Tenemos ahora con el presidente de la Federación de Viñateros, Eduardo Garcés. Muy buenas tardes, Castro Espinosa los saluda. ¿Cómo vamos? Muy buenos días para ti y toda tu gran audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay una situación complicada de la que ya nadie habla. Parece que la cuestión electoral en San Juan y el resto del país van borrando o al menos van silenciando reclamos, porque Hachal es un hervidero. Ayer en el programa, el sábado en el programa Los Intocables, un dirigente como Saúl Ceballos nos daba declaraciones escalofriantes, Eduardo, y no sé si a ustedes tienen alguna información complementaria, está sabiendo cómo está la distribución de agua también, saber exactamente si hay reserva suficiente para establecer. Muchas veces usted se queja de los cortes intempestivos que se dan, porque muchas veces no se explica bien cuál es la situación del agua en la provincia de San Juan, ¿no? Mira, vamos por partes. Hachal, no conozco mucho el tema, pero justamente en una reunión con el secretario del Agua nos mostraba el canal nuevo que están haciendo, que tengo entendido que todavía no está en funciones, desde Tachimoco a Hachal, que es un canal que tenía como 100 años, y están haciendo un canal nuevo, creo que con aporte de las mineras. O sea, que eso nos lo han mostrado allí en Ingabre, que creo que es cierto. Tengo que creer que es cierto. El tema del agua hoy día está más incierto que nunca. No sabemos qué pasa con la cordillera. Las estaciones dicen que hay menos nieve que el año pasado. Después te dicen que no son seguras porque por ahí marcan en un solo punto y no hay llegar. Tenemos 420 kilómetros al día de hoy guardados en Bolivia contra 160, no sé cuánto que había el año pasado. O sea que la situación, por más que digan que es peor, creo que es un poquito mejor. El río, 100 ahora en estos días por el frío ha bajado a 20 metros, pero estaba sobre 27, 26, 27 metros, que es un lindo caudal para esta época, contra 13, 14 del año pasado. O sea que no me pueden decir que estamos peor que el año pasado. A lo sumo estaremos igual, pero no peor. En nieve sí puede ser que haya un poquito menos, porque pareciera, por lo que uno ve internacionalmente, que el anticiclón sur, qué sé yo, ha mandado toda la nieve para la zona de la Concagua por allá, o sea que a nosotros no nos ha caído prácticamente nada con respecto a lo que debería haber caído. Sí, para la zona de Mendoza, bueno, de hecho el camino está cortado y sigue cortado y se va a seguir cortando, no sé hasta cuándo, porque no pueden terminar de la nieve. Así que bueno, nieve ha habido en la cordillera, pero no en la zona nuestra. Claro. Bueno, lo ideal es que esperemos a mediados de septiembre cuando se hace el cateo. El cateo, ¿por qué es mejor? Porque el cateo te dice la altura de la nieve y la densidad de esa altura, porque no es lo mismo nieve suelta que nieve compactada, ¿me entiendes? Así que bueno, nosotros lo que hemos visto en la última reunión hidráulica, que estábamos prácticamente todos de acuerdo, es que se largara el agua por 48 días, pero ya nos cortaron 2 días por el sonda, entonces me la hubieran cortado un día más o menos, pero 2 días ya me calienta, porque te echa a perder todos los turnos, todos los cortes, todo lo que viene, ¿entendés? Y el sonda fue un día, entonces con un día se tienen que limpiar los ramos, los canales que se han trancado y darle con el agua. Ya hemos tenido 2 días, no hemos tenido que hablar con la directora, pero en la próxima reunión se lo decimos que esos 2 días queremos que se extienda, en vez de hasta el 30 de septiembre, que sea hasta el 9 de octubre, si es que no hay ninguna otra contingencia, porque es un día que no se ha alargado agua. Así que bueno, lo que hemos pasado era 48 días de más o menos 3 hectómetros, que serían 144 hectómetros, el que le estaba poniendo
2,5 hectómetros, o sea que sería medio hectómetro por día, que se le sacaría a los diques en 48 días, 24 hectómetros. O sea que estaremos rondando los 400 hectómetros al fin del año hídrico, que comienza, vos sabés, que comienza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre. El de 22, 23 termina ahora el próximo 30 de septiembre. Pero como te digo, estamos con prácticamente 200 hectómetros más, si es que no un poquito más en los diques que el año pasado. El río viene con mucho más agua que el año pasado. Las nevadas pueden ser un poquito menos que el año pasado, pero se compensa una cosa con la otra. Yo opino que va a ser un año similar al año pasado. El año que viene dicen que el invierno 24 ya estaría el Niño bien instalado, porque ahora parece que venía a nadie en medio tiempo, y tendríamos un año de nieve casi normal, no bajo sino normal. Pero bueno, sabes que en estas cosas las predicciones te anuncian que estos son de llega sombra, te anuncian sur y llega sombra, así que eso no es del todo preciso. Así que bueno, esas son las expectativas. Esperemos que se aproveche bien el agua y se distribuya bien para que podamos mantener nuestros cultivos con vida. A ver, Eduardo, me gustaría que nuestro operador nos ponga en el aire lo que decía el dirigente social y productor también, ¿no? En este caso creo que lo de Saúl se instala dentro de lo que significa una situación tan peculiar como para que no haya o que el agua que cita no sea lo suficientemente potable y no haya en la autoridad de obra sanitaria ninguna reacción capaz de permitirnos ir viendo qué es lo que pasa. Lo escuchamos y después analizamos, porque no solamente es un gran ejemplo, Eduardo, sino que además a uno le da mucha tristeza de que 500 o 600 personas de un departamento como Jáchal estén literalmente sin agua potable. Que como al principio, sin justicia, con mayor impunidad, con destratos de parte de todos o de la mayoría de los organismos del Estado sanjuanino, inclusive de la justicia de San Juan, que a esta altura lo único que hace es pegar palos a los más débiles, únicamente eso. Cuando se trata del tema del agua acá en San Juan, evidentemente la justicia mira para otro lado y no hace cumplir los derechos constitucionales que tenemos los ciudadanos sanjuaninos, que por esto mismo que estoy diciendo, somos cada vez más habitantes, meros habitantes, que ciudadanos. ¿Por qué? Porque parece que no tenemos ni un solo derecho. Saúl, Jáchal no se toca, y cuando decimos así, pareciera que nadie se hace cargo de eso, ¿no? Y no, porque nosotros seguimos tratando de preservar las fuentes de agua, y lo último que aconteció fue que descubrimos por los análisis que se hacen desde la Universidad Católica de Cuyo de San Juan y desde la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, descubrimos que el agua de Pampa Vieja era no apta para el consumo humano, es decir, que no era potable. La potabilidad la establece el Código Alimentario Argentino, que es una ley en donde establece que el arsénico no debe exceder de 0,01 miligramos por litro de agua, y en el boro no debe exceder de 0,5 miligramos por litro de agua. En Pampa Vieja, la Universidad Católica de Cuyo de San Juan detectó que había un 105% más de arsénico de lo permitido por el Código Alimentario Argentino y un 120% más de lo
permitido por el boro, o sea que son dos elementos que están fuera de lo que establece el Código Alimentario argentino, por lo cual el agua no es apta para consumo humano. Eso hizo que los ciudadanos de Pampa Vieja presentaran un amparo en la justicia local, y ese amparo, después de que llegó el resultado de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, fue contundente. ¿Por qué? Porque estableció el de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza que el arsénico se excede en un 70% y en el boro está excedido en un 400%. Pero aún así el juez Eduardo Vega rechazó el amparo. ¿Lo rechazó? Lo rechazó. ¿Y entonces qué camino sigue, Saúl? Sí, están totalmente desamparados los habitantes de Pampa Vieja. Son 500 familias, aproximadamente 3.000 personas, de los cuales la mitad son niños, y que están totalmente desamparados. No vemos cómo se puede hacer para uno acá en San Juan ejercer sus derechos si el órgano que debe hacer cumplir los derechos está en favor de los poderosos, para que no se trate del tema del agua, para que se acalle todo el tema del agua, y está emitiendo medidas judiciales en contra de los más débiles, que son los ciudadanos, que son los niños, en este caso de Pampa Vieja. Nosotros ya no sabemos qué hacer. Esto se ha venido dando, recordemos que en 2020 desde la Asamblea de Jáchal No Se Toca se denunció que se mezclaba el agua de la ciudad de Jáchal, el agua que nos viene de un acueducto que está construido de unos pozos que están a 22 kilómetros al norte del centro de Jáchal, nos traen el agua del acuífero de Huachi, y en esa oportunidad nosotros denunciamos que se estaba mezclando el agua del acuífero de Huachi con el agua de el río Jáchal, que trae mercurio. Aportamos análisis, aportamos un acta notarial hecha por escribano público, los análisis estaban certificados también por escribano público, y el mismo juez Eduardo Vega, lo que hizo fue archivar la causa sin tomar ninguna medida de prueba, sin pedir análisis a OCE, sin pedir declaración jurada del presidente de OCE, Guillermo Cirerol, sin pedir los planos por los cuales nosotros habíamos denunciado que se estaba mezclando el agua del acuífero de Huachi con el agua con mercurio que viene por el río Jáchal. Y bueno, y se archivó la causa tan solo con una declaración de un abogado de OCE que decía que no era así, y que el agua que estaba en las piletas de OCE era para regar 12 árboles que tienen ahí. 3 millones de litros de agua para regar 12 árboles. No se lo creían ni ellos. Y con eso, el juez también impidió la calidad de querellante y también nos dio palos a los más débiles. ¿Para qué? Para proteger a la Barrick Gold, para que no se vea ensuciada en sus intereses las grandes corporaciones mineras como Barrick Gold y Shandong Gold. En este caso aún es más escandaloso lo que ha hecho el juez Eduardo Vega. ¿Por qué? Porque inclusive al que no es vencido, porque los ciudadanos le aportaron los análisis, y en los análisis está muy claro que el agua no es apta para consumo humano, inclusive rechaza el pedido de amparo y les impone costas. ¿Para qué? Para amedrentarlos. ¿Para qué? Para que ningún otro ciudadano de Jáchal se atreva a ir a la justicia a pedir que se cumplan sus derechos, únicamente para cercenar nuestros derechos. Bueno, Saúl Ceballos decía todo esto, Eduardo. Sí, mirá, son denuncias bastante graves que, si es cierto, tendrán que investigarla. Yo no conozco bien la cosa. O sea,
si es contaminación de arsénico por las mineras o si es contaminación de arsénico por el agua subterránea, no me queda claro, porque acordate que por ejemplo Lencón siempre tuvo arsénico, pero era por el agua subterránea, no existían las mineras en ese tiempo. El arsénico yo sé que veneno se usa para curar madera y un montón de cosas, el famoso CCA que se ponen verde los cosos, la última A es arsénico. Así que yo que querés que te diga, no conozco el caso, pero si es agua que se está contaminando en las mineras, es bastante más grave que si fuera del subsuelo. Yo lo único que te puedo asegurar es que he visto lo que están haciendo, o sea, que se están haciendo cosas en Hachal para la red de riego. El tema del agua potable no lo conozco y no te puedo opinar porque todo lo que opine va a ser... Pero sí es cierto lo que dice este hombre, es bastante grave. Así que habrá que investigar un poco el tema, de qué se trata. Podemos hacerte llegar la documentación pertinente, con lo cual en la federación se puede analizar perfectamente los dirigentes de tu entidad, que creo que es muy importante porque estamos hablando de la inexistencia de agua potable para 500 familias. Cualquier cosa es posible. Yo te comento, vos lo conocés al doctor Ernesto Cortini, veterinario. Sí. Y encargamos, él estuvo un tiempo en Junta Río Chimba, encargamos un análisis a la gente de control de calidad del agua, ¿entendés? De hidráulica, y nos dijeron que el agua sí estaba contaminada con el Escherichia-coli, pero era apta para riego. Si vos regabas una lechuga con el Escherichia-coli, después te la comió vos, ¿me entendés? O sea, y ojo, no solo la Escherichia, todo lo que se arroja, que se roba o que se desecha en las casas, ahí en el canal de Navide, es material pesado, o sea, mineral pesado, ¿cómo se llama esto? Que es todo lo que es radioactivo, de celulares, computadoras, y todos los días sacamos de las compuertas, celulares y computadoras, y eso es grave, ¿entendés? Pero bueno, el Departamento de Calidad del Agua de Hidráulica dijo que era potable, que era apta para riego. Si vas a regar un bosque, sí debe ser apta. Ahora, si vas a regar una chacra con hoja verde, estoy seguro que malísimo. Así que bueno, son las cosas que pasan en esta provincia y en este país, pero bueno, no, sinceramente a ver. La palabra de este hombre contra la del juez, qué sé yo, pero claro, si el juez está mal, habrá que hacerle juicio al juez. Vamos a pedirle a Saúl que nos haga llegar la documentación para compartirla con todos ustedes y también con la gente de la Asociación Vitivinícola que preside Ramos. Pero te quería preguntar además cómo están las cosas de los precios, cómo están las existencias vínicas, cuál es el escenario. Mira, el escenario está bastante complicado porque vos te imaginás, una de las cosas que te comentaba recién fuera de micrófono es que se olvida el gobierno que nosotros tenemos acuerdos paritarios con los acuerdos con los gremios, y los aumentos no se pueden dar por decreto, o sea, nosotros no podemos dar un aumento por decreto, cuando además tenemos convenio colectivo de trabajo, eso es lo que no me salía. Además tenemos el precio de la uva no varía, ¿entendés? El precio de la uva ya se pagó, se anotó, o sea, perdón, no se pagó, se trató y se va a terminar de pagar cuando le toca. Algunos en octubre, otros en noviembre, otros en diciembre, pero no hay ninguna modificación al respecto, ¿me entendés? El precio del vino en góndola ha subido más de un 120, creo que un 140, me decían el otro día, al productor, y habrá subido un 40, 45% desde el año pasado a esta altura. Entonces, puedo imaginar que el panorama es bastante complicado, porque hace que la situación económica, con esas altas subas en el consumidor, al consumidor, y no se vean reflejadas en el productor. ¿Y qué están haciendo? El consumidor, como está muy caro, no es artículo de primera necesidad y no consume, ha bajado el consumo, han bajado las exportaciones, porque vos exportás con $1 no competitivo con respecto a los otros, sí, hemos sacado las retenciones entre el 4,5% y el 5% de promedio, pero el
dólar entre 3.60, no sé cuánto está, y 7.50, un poquito más del 50%, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ganamos con que te saquen un 4, un 5% si el 50% restante te lo siguen choreando? A mí que me disculpe Massa, que me disculpe el gobierno de turno, que me disculpe quien sea, pero en los 54 años que yo llevo en la actividad, esto sucede desde hace 10 o 15 años esta parte. Antes siempre teníamos un solo tipo de cambio, o sea, perdón, dos, vendedor y comprador, que vos lo has vivido igual que yo porque tenés algunos pirulos más que yo, ¿no es cierto? Entonces, algún funcionario nacional me decía el otro día en CAME que el que te diga que puede haber un solo tipo de cambio, te miente. No, le digo, mira hermano, me parece que me está mintiendo su voz, porque toda la vida hubo un solo tipo de cambio, entonces no podés decirme que ahora tenemos que tener dos tipos de cambio, 3, 4, 25, ya ni sé cuánto hay. Si el dólar oficial es tal, y todo tendría que ser con el dólar oficial, no que el dólar tarjeta tiene un precio, el dólar turista tiene otro precio, el dólar déjame joder cuántos tipos de dólar hay, ¿entendés? Y todos los países del mundo, fíjate, sabes que tienen una sola cotización, vendedor y comprador, sea la moneda que sea. Entonces, acá nos están choreando el 50%, esa es la verdad. Así que, ¿para qué? Y para mantener el monstruo que es el Estado Nacional, más algunos corruptos que hay por el medio que sabemos por la experiencia que se quedan con algún dinerillo que no es correcto. Así que bueno, esa es la situación actual del país y veremos qué pasa. Bueno, muchas gracias Eduardo por estos minutos. No, gracias a vos y a toda tu audiencia. Bueno, ahí estaba con nosotros Eduardo Garcés, es el titular de la Federación de Viñateros. Nos ha dado un panorama y lo hemos impuesto de una situación grave existente en el departamento de Jáchal. Todo el mundo mira para otro lado, nadie dice absolutamente nada y creo que esto hay que, por lo menos, marcarlo, ¿no? Marcarlo porque no es lógico que un gobierno que está gobernando como el actual, en esta transición, bueno, no nos dé la suficiente información el área, sobre todo el área pertinente, que es hidráulica, que obra sanitaria, etcétera, etcétera, porque estamos hablando de agua potable que no existe para más de 500 familias, muchos niños allá en el departamento de Jáchal, Yo creo que la palabra de Saúl Ceballos fue muy concreta, muy contundente y creo que hay que empezar a compartir esta información para beneficio o para el bienestar de los sanjuaninos. Yo creo que las autoridades actuales y el gobierno que viene deben ocuparse centralmente de esta circunstancia. Pausa.